Bendiciones, el Señor les bendiga. Vamos a hacer un pequeño mensaje sobre la oración, ya que el último video que hice estaba relacionado con cómo pedir al Señor y cuando pedimos, tenemos que asegurarnos que pongamos esas peticiones en la mano del Señor y pedirle que se haga su voluntad siempre y no la nuestra. Vamos a estar leyendo Filipenses 4, 5 al 7. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 4, regocijaos en el Señor. Perdón, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces aquí la palabra nos está mandando a que no estemos afanosos, sino que toda situación que nosotros estemos pasando, que las presentemos delante del Señor, que se las confesemos al Señor, para que Él sepa, ¿verdad? Aunque Dios sabe, dice la palabra misma, que Dios tiene cuidado de nosotros y que Él sabe nuestras necesidades, pero a Dios también le agrada que vengamos delante de Él y le presentemos todas situaciones, y es para beneficio nuestro, porque cuando nosotros venimos y en vez de preocuparnos, o ya que está la preocupación, si en vez de seguir como con esa situación en nosotros, es la oración, presentarle las peticiones al Señor, es una forma como de nosotros descargarnos también, es liberarnos de por lo menos esas situaciones, porque el Señor dice: vengan a mí los que estáis cargados y trabajados y yo los haré descansar. Entonces, cuando nosotros venimos a Él con nuestras situaciones, a depositarlas sobre Él, y es para que tengamos esa confianza de que si yo vengo a Dios y le traigo mis situaciones, es porque yo creo que Él me va a ayudar con esas situaciones. Entonces es más que nada como la fe de nosotros en acción cuando nosotros venimos y depositamos esas situaciones en las manos de Él y confiamos en que Él nos va a ayudar. Entonces ahí es como que le dejamos esa carga al Señor y seguimos con nuestro día a día. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Entonces, nuevamente, cuando nosotros creemos que Dios nos va a ayudar con esas situaciones, pues eso nos trae paz de alguna forma. Si tenemos la confianza de que, ok, ya vine, presenté mi situación delante de Dios, le entrego a Él en sus manos y tengo esa confianza de que yo le pedí ayuda, Él me va a ayudar. Por supuesto, conforme nuevamente a la voluntad de Dios y lo que Dios quiera hacer, porque hay muchas situaciones que vienen a nuestras vidas que quisiéramos como salir de ellas, o quisiéramos que Dios las resuelva, o queremos algo, pero Dios sabe lo que nos conviene, Dios sabe lo que está tratando con nosotros, y muchas veces puertas cerradas son simplemente Dios redireccionándonos hacia lo que Él quiere. Y eso es algo que el Señor ha estado tratando mucho conmigo y me ha tenido meditando y lo ha confirmado, de que a veces pasamos por cosas y situaciones porque nos están ayudando, nos están formando, y al final así mismo nos está llevando a donde tenemos que nosotros llegar. Y la oración no es nada más que una comunicación con Dios, en donde nosotros le expresamos a Dios ya sea nuestras necesidades, ya sea para darle gracias a Dios, ya sea para confesar nuestros pecados, para
descargarnos con el Señor. Y yo, por ejemplo, eh, he podido como descargarme en el sentido de que si estando enojada yo me he arrodillado y le he pedido al Señor. Y esto fue como que en mis inicios que yo descubrí esto, que yo estando enojada o sintiéndome incapaz como de hacer ciertas cosas o para pedirle al Señor perdón o para pedirle, mira, tengo esto en mi corazón y no lo quiero y sácalo de ahí. Y es sobre todas las cosas, dice la palabra, que nosotros tenemos que orar, ya sea para lo que queramos, aún para antojos que nosotros tenemos, aún para mejoría, que tengamos un buen trabajo y queramos otro, para progreso, para lo que sea que nosotros necesitemos o aún que queremos, y Dios sabrá si nos conviene, pues nos lo va a proveer. Y la oración también es una forma de nosotros relacionarnos con Dios, porque puedo dar testimonio, lo tengo comprobado, que yo vi la diferencia de cuando yo, porque yo conocía de Dios y yo rezaba, eso era lo único que yo sabía, yo repetía la única oración que uno se sabía, que era el Padre Nuestro, junta con otras oraciones de que el ángel de la guarda, pero había peticiones que yo sí se las pedía al Señor y le presentaba como a otras personas y así. Yo siempre sentía como que Dios me escuchaba, como que en su misericordia, y así fue, en su misericordia. En muchas ocasiones Él me escuchó y era como su forma de dejarme saber que Él estaba ahí, que me escuchaba. Y yo por eso pensé que yo estaba bien con Dios, que yo estaba bien delante de Dios, porque si yo le pedía cosas y Él me las daba, era porque estábamos bien, porque Él me escuchaba, pero era Él en su misericordia que me hacía esos favores, ¿verdad? Porque la misma palabra dice que Dios hace que el sol salga tanto para los malos como para los buenos. Y Dios, yo creo que no hay ningún hombre en esta tierra que no haya pedido algo a Dios o que Dios no le haya ayudado, ¿verdad? Porque ahí es que Dios muestra su amor y su misericordia, que aun cuando nosotros no lo merecemos, Él viene y nos ayuda, ¿verdad? Y muchas veces aún ni conociéndolo, Dios hace milagros todos los días. Eso es algo que sé y puedo verlo, pues lo veo en la vida de muchas personas que no tienen a Dios en su vida, y Dios hace milagros con todo el ser humano. Yo creo que cada ser humano en esta tierra ha recibido un milagro de alguna forma u otra de parte de Dios. Entonces la oración sí nos acerca más a Dios. Lo comprobé cuando me convertí, entendí que Dios no era un Dios de lejos. Cuando yo acepté a Jesucristo en mi corazón, Cristo vino, el Espíritu Santo vino y lo sentí en mi corazón y se hizo como que real en mi vida. Y mientras más empecé a buscarlo, a orar, era como que más lo sentía, más empecé a escuchar como que más su voz. Y, y al principio cuando yo comenzaba a orar, yo no duraba, yo creo que ni 3 minutos, porque yo no sabía qué orar. Entonces yo le daba las gracias, gracias Señor por el día, gracias por esto, por aquello, y yo me quedaba así como que, y amén, porque ya no sabía qué más decirle. Entonces cuando entendí que habían tantas cosas por las cuales orar, ¿verdad? Aún en mi propia vida, ¿verdad? Cosas que yo necesitaba que Él las arreglara en mí, en mi familia, en mi casa, en lo que fuera, necesidades que yo tenía. Entonces ya a mí se me hacía fácil orar por una hora y era como si nada, como, wow, se me fue una hora y estaba orando, ¿verdad? Porque hay tantas necesidades y tantas cosas por qué pedir por este mundo, por personas que nosotros conocemos. Y ese también es el beneficio de la oración, que también podemos pedir por esos que están alrededor nuestro, por personas que conocemos en la calle. A veces estamos en la calle, estamos haciendo algo y escuchamos personas pasando por algo, o escuchamos que a alguien le pasó esto, le pasó aquello, y esas son cosas que nosotros podemos presentar delante del Señor. Entonces, la oración también es una forma de buscar de Dios. En la oración nosotros también podemos escuchar a Dios, porque cuando le permitimos también, hay tiempos como que para todo yo puedo venir y
me gusta hacerlo así. Yo cuando entro a la presencia de Dios, me gusta adorarlo, agradecerle, qué sé yo, pero hay momentos en los que me gusta más como que sacar lo que tengo en mi corazón, y luego ya como que me derramo delante del Señor. Entonces se me hace como que más fácil ya como que adorar, como que eh, hacer las demás cosas que yo haga en la presencia del Señor. Entonces nos acerca más a Dios definitivamente. También puedo dar testimonio de la diferencia de cuando uno deja de orar por cualquier razón, por situaciones, porque ya el tiempo no es el mismo que uno quizás tenía, como por ejemplo cuando yo me convertí, yo tenía más tiempo en la mano y podía orar más. Pero llegó un tiempo en mi vida en que ya yo no tenía ese tiempo así para orarle a Dios como yo quería, y pasaron situaciones también que me hicieron de alguna forma como que ya yo no tenía esa misma calidad de tiempo para lo que era la oración, y puedo dar testimonio de la diferencia que hizo eso, ¿verdad? Era como que ya la voz del Señor no era tan clara, ya su presencia no era como que la misma, así, tan fuerte como cuando yo oraba así. Y también hay tiempos en los que somos procesados aún con eso mismo, como con la misma presencia del Señor. Cuando nosotros nos convertimos es como que Dios está ahí y nos contesta cada pregunta que tenemos, es como que Él está detrás de nosotros, sí, pero llega un tiempo en el que empezamos como que a madurar, y el Señor tiene que hacernos depender, ¿verdad? De Él, como que se va, no quisiera decir como que escondiendo, pero que tenemos como que de alguna forma ir como que esa millita extra, como ir más profundo en el Señor, y entre otras cosas, ¿verdad? Dependiendo de lo que el Señor esté haciendo. También la oración es una forma de adorar a Dios, de darle gracias a Dios. Cuando nosotros sacamos ese tiempo, es como que también lo honramos, le decimos que Señor, aquí estoy, tengo muchas cosas que hacer, quisiera estar haciendo otras cosas, quisiera estar durmiendo, pero aquí estoy porque me interesa estar contigo, me interesa eh, hablar contigo, me interesa presentarte estas peticiones, quiero que te acerques más a mí, me quiero acercar más a ti, ¿verdad? Y también es nuevamente nos ayuda a derramarnos delante de Dios y sacar, pedir perdón. La oración también es una forma, he notado también que mientras como que más oramos, mientras más, porque la oración lo que hace es que nos ayuda a profundizar más nuestra relación con Dios, y la protección de Dios como que se hace más tangible, como que su presencia más tangible, y también como que estamos más despiertos a lo que es lo espiritual. Venimos escuchando más la voz de Dios, especialmente también cuando nos dedicamos a leer también la palabra juntamente con ese tiempo de oración. Es como que la voz de Dios se va haciendo más clara en nuestras vidas, y es como que podemos básicamente dejar que Dios nos guíe, ¿verdad? Porque, o sea, la oración, yo creo que la palabra y la oración es lo más importante en la vida de un cristiano. Por cómo deberíamos nosotros de orar cuando nos acercamos a Dios. Hay personas que tienen diferentes formas de hacerlo, muchos empiezan adorando a Dios, como yo digo, muchas personas simplemente, yo creo que lo más es ser sincero delante de Dios, porque la palabra misma lo dice, que hay que orar con sinceridad, ¿verdad? No hay nada oculto, no hay nada, hay cosas que incluso en la oración es cuando Dios nos muestra lo que está mal en nosotros, ¿verdad? Entonces, lo que ya yo sé que está mal en mí, yo tengo que venir delante del Señor y decirle, mira, Padre, tengo esto dentro de mí, no me gusta, sácalo, ayúdame con esto. Pero hay otras cosas que están como que un poquito más ocultas, que no nos, estamos como que no las vemos. Entonces el Señor trata con nosotros
a través de la oración y nos deja saber, porque nuevamente Dios habla. Dios nos puede hablar en cualquier, a mí a veces Él me habla en el trabajo, me habla haciendo lo que sea aquí en la casa, en la cocina, y más mientras estamos en constante comunión con el Señor, siempre pensando en Él, siempre presentándole esta cosa, aquella cosa, preguntándole, aún nuevamente dándole gracias, aún diciéndole las cosas que sentimos. Eso es orar, no es arrodillarse. Siempre es orar. Dice la palabra en Tesalonicenses, el 5:17, dice orad sin cesar. Entonces eso es orar sin cesar. Orar sin cesar es básicamente estar en comunión con el Señor, es tenerlo presente, es tenerlo en cuenta, es pedirle dirección. Eso es orar. Dios mío, mira, guíame, voy a hacer esto, mira, Dios mío, voy a hacer esto, enséñame, mira, Dios mío, voy a ir allí, protégeme, ir en constante comunión, lo que uno está haciendo, si se puede, porque hay veces que tenemos que tener nuestra mente ocupada, ya sea por el trabajo, cosas que estamos haciendo y no podemos como que concentrarnos, pero eso es orar, una pequeñita, decirle, Dios mío, aquí estoy, ayúdame con esto, haz esto, aquello, Dios mío, gracias por esto, Dios mío, guíame. Eso es orar, orar sin cesar. Y yo escuché un testimonio de una ministro de Dios que ella decía, como la palabra dice que tengo que orar sin cesar, yo le he comandado a mi cuerpo a que mientras yo esté dormido, que ore, ¿verdad? Entonces yo me cogí eso muy en serio porque sí tenía sentido y dije, bueno, tiene sentido, ¿verdad? El cuerpo mío, mientras... Entonces yo empecé como a pedirle al Señor que aún mientras yo esté dormida, Señor, que yo esté, porque dice la palabra que el Espíritu Santo nos enseña aún cuando estamos dormidos. Entonces está en la palabra. Entonces yo le pedí al Señor, Dios mío, aun cuando yo esté dormida, yo quiero adorarte, yo quiero estar en comunión contigo. Y tengo testimonio de personas que me han dicho, mi mamá, por ejemplo, en una ocasión me dijo que ella me escuchó adorando y yo estaba dormida, y orando y adorando. Entonces otra persona también me dijo lo mismo. Entonces Dios se toma en serio cuando nosotros le presentamos peticiones así, porque es algo que nosotros deseamos, ¿verdad? Es como tener esa comunión con Él y y Él se lo toma en serio. Entonces, dice la palabra que, o sea, orar sin cesar es orar frecuentemente, y es también orar sin que nosotros desmayemos, porque hay peticiones que no las vamos a ver de un día para otro. Hay peticiones que necesitan como constancia, ¿verdad? La misma palabra dice, nos da ese ejemplo de la mujer que fue delante del rey y le dijo, hazme justicia de mis adversarios, ¿verdad? Entonces ella iba tanto constantemente que el rey, si no me equivoco, el juez, perdón, estoy un poquito, fue que me llegó ahora a la mente, el rey, si mal no recuerdo. Entonces el rey ya estaba como que esta viuda ya me tiene cansado de tanto pedirme esto. Entonces, y yo no le temo a Dios ni a hombre, pero esta mujer me tiene tan cansada que yo le voy a hacer lo que ella me está pidiendo, ¿verdad? Entonces dice la palabra que si esta persona siendo así, ¿verdad? Que cuanto más Dios, si nosotros seguimos pidiendo eso que nosotros necesitamos, y nuevamente es pedirle, ¿verdad? Que se haga su voluntad, que si es para bien, que nos dé eso, y seguir insistiendo en eso que estamos pidiendo. A veces son cosas más, por ejemplo, como la salvación de una casa, de una familia. A veces eso requiere mucho más tiempo, ¿verdad? Porque es Dios. Dios tiene su tiempo para cada cosa también, y a veces no es que Dios nos está negando algo, es simplemente que no es el tiempo de que Dios haga eso que nosotros le estamos pidiendo, ¿verdad? Entonces hay que seguir orando, ¿verdad? Para que el Señor traiga eso que nosotros estamos pidiendo, que sabemos que lo que es la salvación de las almas
es algo que yo creo que es primordial, y yo creo que Dios sí quiere. Dios dio a su Hijo por el mundo entero. Entonces yo creo que Dios sí quiere traer salvación a este mundo, y eso yo creo que nunca estaría de más pedir e insistir por lo que es la salvación de la gente, la sanidad, la liberación, ¿verdad? Y Dios sabrá si eso es algo que Él estaba en sus planes, ¿verdad? Que Él quería hacer. Y cuando se trata de la oración tiene tanto poder nuevamente, y más cuando la pedimos en el nombre de Jesucristo, porque la palabra dice que también que lo que pidamos, lo pidamos en el nombre de Jesús y será hecho. Y el nombre de Jesucristo tiene tanto poder cuando nosotros lo creemos, que hay cosas que suceden. Yo he escuchado, yo podría quedarme aquí la noche entera diciéndoles y de cosas y testimonios que he escuchado del poder de la oración, ¿verdad? Tenemos a lo que es la oscuridad, las tinieblas. Ellos se dedican también a orar, ¿verdad? Y oran con lo malo, con la oscuridad, y ellos ven resultados, ¿verdad? Entonces, nosotros también, como tenemos poder en nuestra boca, también podemos pedir por cosas, y también se pueden dar. Escuché el testimonio de una pastora que ella dijo que ella fue ligeramente a imponerle las manos a un muchacho y que el muchacho sanó. Entonces el Señor como que habló con ella y como que le hizo entender de que Dios le había dado a ella ese poder, ¿verdad? De que ella podía hacer, Dios a través de ella hacía sanidad, era un don ya que ella tenía de sanidad. Entonces Dios habló con ella y le dijo, no debiste como de hacerlo tan ligeramente, porque él, o sea, yo respaldo, ese don está respaldado, pero al final ese muchacho no iba. Esto es algo que mucha gente quizás no va a entender, porque va a decir, ok, si Dios, pero es que los dones son irrevocables, y Dios, es como cuando Elías oró para que no lloviera. Hubo quizás mucha gente afectada porque no llovía, ¿verdad? Hubo mucha gente afectada, pero para él mostrarle, ¿verdad?, al rey que de Dios era el poder, y él dijo, aquí no llueve porque yo dije que no va a llover, ¿verdad? Y él tenía ese poder, y él no fue como que... Eh, o sea, era como ese poder que Dios le había dado a él. Él lo tenía, él dijo, no va a llover, y no llovió. Entonces, Dios trató con esta pastora, y entonces después de ahí ella entendió que que ella tenía que esperar la dirección de Dios para ella moverse bajo la guianza de Dios, porque nuevamente hay, por ejemplo, en ese caso de ese muchacho, él fue sano, pero al poco tiempo estaba como que en pecado. Ese muchacho estaba en pecado, Dios lo sana, permite que sea sano por su misericordia, pero que al recibir su sanidad siguió viviendo su vida loca. Entonces, si a lo mejor esa enfermedad le iba a servir a ese muchacho para pasar ese proceso y para ser quebrantado, para que Dios trabajara en él, y al final del día lo más importante que nosotros podemos recibir de Dios es su salvación. Es la salvación, porque algún día nosotros vamos a tener que partir de esta tierra, y ya sea por cuestión de enfermedad, ya sea que Dios decida llevarnos a través de lo que sea, hay un destino que nosotros, hay una eternidad, ¿verdad?, que nosotros tenemos, a la cual vamos a ir, ya sea para vida eterna o ya sea para una muerte eterna. Entonces lo más importante que nosotros tenemos que procurar es la salvación. Y lo voy a dejar hasta acá, ¿verdad? Espero que les ayude, que les sirva de algo. La oración no es nada más que una comunicación con el Señor que nos ayuda a fortalecer nuestra relación con Él y a estar más despierto en lo que es lo espiritual. El Señor les bendiga.